En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. Tuvimos una pequeña pausa, un pequeño hueco, digamos, en el Evangelio, porque se relata el envío de los discípulos, luego se cuenta en el medio Juan el Bautista y su sacrificio, y ahora el regreso de la misión. Jesús envió a sus discípulos a predicar para que supieran que Dios está cercano, tanto los discípulos como la gente a la que ellos le predicaron, porque Jesús está cercano a los discípulos todo el tiempo. Y ellos ven la mano de Dios en él, que Dios está con él, que Dios es uno con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando se quedan solos? ¿Qué pasa cuando salen a predicar? Esta es una buena práctica, porque ahí es donde Jesús les está mostrando que este llamado no se detiene ni por la calidad de la persona, sino por la calidad del que manda, por la calidad del que bendice, la calidad del que te creó. Que Él está desatando los nudos en tu corazón para que siempre logres entender que Dios está vivo, que no lo ves, que Jesús no está al lado para agarrarlo, sino que ahora orando, gastando tiempo, diré yo, porque si dice, ay, pues que mucho tiempo en la oración, que no sé cuánto, gástele tiempo, porque lo necesita, para que sepa que está siempre con el Señor. Como digo siempre, esa palabra puede sonar bien difícil. Dios no siente repulsión por nosotros, por su creación. Dios nos ama con amor eterno, tanto que Dios envió a su único Hijo. ¿Por qué lo va a enviar? Porque es la única medida a la que nosotros podemos entender para que luego veamos la medida de lo inefable, de lo más grande. Con la medida de Cristo somos capaces de sentir la medida de Dios, pero también Dios en la medida de Jesús puede ver nuestra medida. Así que es una de te doy, pero también entiendes. Te doy, entiendes y puedes tener una relación conmigo. Eso es lo que hace Jesús. Porque el Señor, a final de cuentas, no quiere sacrificios, sino un corazón nuevo y que el ser humano viva y tenga vida en abundancia. Jesús en el Evangelio de Juan repite eso muchas veces. Yo he venido para que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. Es decir, no voy a cortarles la vida, limitarlas, por el contrario, vida completa. Ahora, los discípulos ya regresaron entonces de la misión y puede haber una trampa por parte de ellos en el sentido de ellos fueron a la misión y vieron que la bendición de Jesús, que lo que Él ha enseñado, que el estilo de Jesús llega al corazón de las personas. Puede caer uno en la trampa entonces de decir, ay, pues sigamos, porque tenemos poder hasta para expulsar demonios, ya no los dio Él, ya no lo necesitamos. Ese es el peligro. Imaginamos que entonces, sabiendo que tenemos fuerza para sacar demonios, entonces el paso siguiente es, pues mire, pongamos una consultoría para que le hagamos la guerra a Satanás. Allí puede haber un gran error y usted ya lo sabe, ya lo entiende. Y es aquellos que se vuelven militantes con una sola cosa. Entonces aprendí en el catecismo esto, aprendí en la Biblia esto.
y ahora se vuelve militante con ese tema. El Señor quiere más de ti. El Señor quiere muchas áreas, cubrir muchas áreas en tu corazón, porque así somos los seres humanos. No trabajamos con una sola área, sino con el conjunto de quien somos psicológicamente, lo que hemos aprendido y las costumbres que hemos tenido en el pasado. Y todo eso Dios lo vuelve una bendición para alguien más. Así que el Señor no quiere militantes emocionados con una sola idea. Vamos a acabar con el diablo. Sí, vamos a acabar con el diablo, pero a la manera de Jesús. Y vamos a trabajar en el diario vivir para que todos crezcamos en la misma gracia y en el conocimiento. Porque a final de cuentas, las personas que son orantes y fieles a leer la voluntad de Dios es más importante que ser militante con un solo tema. Aún más cuando la gente ha aparecido tanto en el texto, dice que apareció mucha gente, eran tantos que iban y venían. Pasaban unos, se enseñaba y mientras se iban llegaban otros. Es como el momento tal vez de esconderse, de que Jesús los detenga. Jesús piensa distinto. Antes de salir de nuevo a predicar, de verdad, no a militar, a ser militantes, sino a predicar más el reino de Dios a todos estos que están pasando de arriba para abajo. Tienen necesidad de Dios, pero detengámonos. Ustedes acaban de llegar de la misión, les dirá el Señor a los discípulos, y entonces dice que se los llevó aparte con él. Esto es importante. Vayamos a un lugar aparte. El misionero después de una misión necesita tiempo a solas con Jesús. Si tenemos un equipo, hay que evaluar, hay que calcular el siguiente paso, porque todo se hace organizado al Espíritu de Dios. De manera que tengamos tiempo de reflexionar, tengamos tiempo entonces de considerar, de comparar y de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el siguiente paso, como decía. Jesús quiere entonces detenerse. Deténganse de hablar y vamos y compartamos tiempo juntos. Compartamos, hagamos discernimiento sobre ese siguiente paso. Es necesario detenerse, pero con Jesús. Pues entonces, si cada misionero tiene que predicar al Señor, tiene que escuchar al Señor. Por eso es que nos tenemos que detener y subirnos a la barca con Él. No van a tener mucho tiempo juntos. Jesucristo, a pesar de que ve mucha gente ir y venir, Él necesita darles este tiempo a solas con los discípulos. La barca es el lugar privilegiado. La barca, de nuevo, tiene la connotación de la iglesia, la barca de la iglesia, pero también la barca de la comunidad pequeña a la que perteneces, en la cual tienes que perseverar para poder vivir en la barca más grande que es la de la iglesia. Jesús los quiere en esa comunidad y comienza el retiro. En silencio, sabrá Dios que hablaron durante la travesía de la barca hasta el otro lado, pero lo bueno es estar a solas con Jesús en la barca. Un momento de oración, un momento de reflexión. Nunca dar por descontado que un momentito con Dios, con Jesucristo, es más importante que todos los tesoros de la tierra. Tómate tu tiempo para orar, reflexionar, sin que el ruido externo interrumpa esa búsqueda de la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos problemas, tenemos retos, desafíos, enfermedades, y nos pueden distraer y nosotros podemos poner esas cosas en primer lugar. Detente, detente y escucha primero al Señor. Agarra la Biblia, toma un salmo, toma un discurso de Jesús y deja que ese discurso te hable. Ay, no, pues que lo repito y no escucho nada. Pues agarra una palabra, una frase nomás y que esa frase empiece a martillarse en tu alma. De poquito a poquito te vas a volver más sensible a la palabra y vas a ver cómo pequeños comentarios de Jesús me llegan a lo profundo del corazón.
Y siguiente, el texto nos da una sorpresa. La gente adivinó para dónde iban. Los vio partir, lo identificaron y dijeron, esos son ellos, seguro que van a un lugar donde van a poder estar aislados. Yo sé dónde es. Y se fueron. La perseverancia es increíble. Me encanta que esa gente sabe dónde está y no se queda preguntando, ¿a qué fueron? Se fueron a ver, se fueron a buscarlo. Sabes que necesitas a Dios y no haces nada. Entonces es como si tuvieras hambre y la comida está en las ollas y dices, no, yo la quiero servida, sírvetela, Aragán. Y esa es la cuestión. En la fe tenemos que tomar pasos. Tenemos que salir de estar adormilados y hacer las cosas por nosotros. Nadie puede llevarte a la fe sino tus propios pies, tu propio oído, tu propio ojo, y que ahora la lengua comience a proclamar que Él está vivo. Entonces no es tanto de saber dónde, pero no hoy, mañana. El mañana no existe. Así que cuando llega la barca, todos están ahí. Y el texto nos deja saber lo que pensó Jesús. Se compadeció de ellos, pues los veía como ovejas sin pastor. Tremenda cosa. Jesús es el buen pastor, pero el Señor ha dado pastores también al pueblo, en los líderes religiosos, saduceos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. Hay tantos, tantos y tantos, pero parece que están tan ocupados en sí mismos que no comparten esa palabra, que son capaces de compartir reglas sobre las personas, pero no la gracia que esas reglas pueden dar. Entonces, sin una guía pastoral, es difícil que las personas solamente agarren la ley y la repitan, y así lo hacen. La repiten y la repiten y la repiten, se la graban, se la memorizan, pero no saben toda la gracia que contiene. Se necesitan pastores que no solamente hablen repitiendo, sino aquellos que ayuden a interpretar, que ayuden a mostrar dónde está el querer de Dios en todo esto. Los malos pastores le dan leyes a la gente, al pueblo, pero no pastoreo del alma. Entonces, darle la ley, pero no el pastoreo, es como darle a una persona un control remoto, pero no enseñarle dónde está la televisión. La persona nunca va, por más que le haga, no va a aprender. Entonces, o imagínese que tampoco le da el conector a la electricidad. Es como si tuviera la televisión, pero la tiene desconectada y sin luz. No sirve para nada. Ahora entonces, ¿y qué hace después? ¿Se esconde Jesús ya que los vio por allá? No. Jesús tenía un plan de retiro con los discípulos, pero ellos entienden y Jesús sabe que ellos también van a estar de acuerdo con esto. Ellos entendieron lo que era hacerse respuesta para la gente que tiene sed de Dios. Y ahora ven al Maestro hacerlo de nuevo. Es un gran testimonio. Jesús se hace respuesta para esta multitud que necesita tanto de Dios, más lo que Él identificó, que los pastores que tienen no son buenos pastores. Y Jesús entonces salta al ruedo. Yo quiero ser pastor para ustedes. Jesús se siente responsable de los apóstoles, pero también de la multitud. Y su corazón no se esconde, sino que se dedica a consolar y guiar como buen pastor a todos. El corazón de Jesús no se mide. ¿Qué está tratando de hacer Jesús entonces? La segunda lectura nos da una pista sobre esto. En Cristo hemos sido hechos uno con el Padre y con Jesús mismo. Eso es lo que Jesús quiere. Que ellos entiendan que en la persona de Él, tú ahora ya entonces tienes la medida para ser uno en el cuerpo con Dios Padre. Estamos unidos a Él. La segunda lectura nos dice eso. Ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él hizo de los judíos y de los no judíos, que antes estaban separados, un solo pueblo. Ahora entonces Él destruyó en su propio cuerpo, en la cruz, la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos
un solo pueblo, un hombre nuevo. Así que ha reconciliado, estableció la paz y ha reconciliado a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Esa es la labor de la iglesia, que usted y yo también nos separemos, que usted y yo entendamos que lo que Jesús quiso en la Eucaristía, por decir algo, es que rico y pobre, pecador y santo, que nos acerquemos entonces humildemente, deseando reconciliarnos con Él, para que Él toque nuestro corazón y nos alimente del pan de vida, el pan eterno. Y ahora un momento para reflexionar sobre la mirada de Jesús. Jesús ve a los discípulos que regresan y tiene un plan para ellos de descanso, de recopilar lo que han vivido, de asumir la bendición, pero hay que revisarla, hay que meditarla. Lo que ve Jesús es que hay futuro. Estos sí son los correctos. Sí, nunca ha dudado él, pero este punto los envía a los discípulos, a los apóstoles, a un nuevo nivel. Y yo veo que esa mirada de Jesús es de esperanza. Ve la alegría que traen, ve el cansancio, se adelanta para que descansen y que el tiempo de la barca, el tiempo que transcurrieron en cruzar el lago, un retiro a solas con Jesús. Repito lo que decía antes. Señor, llévanos en tu barca. Necesito estar a solas contigo. Segundo, con la multitud, nadie le tiene que decir a Jesús cómo están, qué tienen, qué les falta. Él sabe que están como ovejas sin pastor. Nadie se lo tuvo que decir. Y él mismo se vuelve respuesta. Él tenía tiempo para los discípulos, pero repito también lo que decía antes, pero esta es una escuela para los discípulos, que hay días en los que va a haber tiempo para sentarse en la mesa. Otros días la mesa será la palabra, donde se compartirá el amor de Dios con aquellos que son como ovejas que no tienen pastor. El Señor te guiará a momentos en los que hay que compartir más tus testimonios, de la fe que tú tienes. En otros tiempos vas a sentir que en ese momento ese testimonio no va a causar como una entrada en el corazón. No te desilusiones. Lee los tiempos, lee los momentos, lee la gracia y pide al Señor siempre que, como Jesús, tengamos esa mirada que Él tenía. La mirada para reconocer la sed y el hambre de Dios. Y al mismo tiempo, cuando la reconozcamos, seamos apóstoles enviados a anunciar la buena nueva del Evangelio. Dios los bendiga.